En el gran esquema de la civilización galáctica, la humanidad ocupa un lugar ambiguo entre una curiosidad y un error evolutivo. El Consejo Galáctico, que gobierna a miles de millones de especies en incontables sistemas estelares, había establecido hace siglos que la perfección genética no solo era deseable, sino obligatoria para cualquier raza que aspirara a ser relevante en la sociedad moderna. Jack Morrison entendía esto demasiado bien mientras avanzaba por la convergencia anual en la Cámara del Gran Consejo. A su alrededor, la élite galáctica exhibía su perfección genética como si fueran obras de arte vivientes. Seres luminosos con proporciones matemáticamente perfectas flotaban sobre campos antigravitatorios, entidades cristalinas brillaban con simetría precisa. Y hasta las especies orgánicas se habían modificado a sí mismas en formas idealizadas que harían que las antiguas estatuas griegas parecieran burdas. Embajador Morrison, una voz suave cortó sus pensamientos. Veo que su especie aún se aferra a su estado natural. La consejera Lisandra se acercó con gracia, su piel plateada ondulaba con patrones programados que manifestaban superioridad. Cada movimiento estaba calibrado para mostrar refinamiento genético absoluto. A algunos de nosotros nos gustan los modelos vintage, consejera, Jack sonrió, mostrando a propósito sus dientes imperfectos. Carácter, probó la palabra como si fuera una rareza. Es así como su especie llama a su negativa a evolucionar. Antes de que Jack pudiera responder, las paredes cristalinas de la cámara pulsaron con una luz púrpura, señal de silencio universal. El gran árbitro Bailo se materializó en el podio central, sus rasgos simétricos adoptando una expresión de gravedad. Estimados miembros del Consejo Galáctico, comenzó su voz, resonando en la frecuencia exacta para captar la atención. Nos hemos reunido para abordar una situación sin precedentes. El rey Sarx del Imperio Cristalino ha cruzado el umbral de la existencia. Murmullos recorrieron la asamblea. La muerte del rey, quien controlaba casi la mitad de la producción de energía de la galaxia, modificaría las alianzas durante siglos. Su testamento, continuó Bailo con un tono de desagrado, contiene algunas disposiciones inusuales. Apareció un holograma del difunto rey Sarx, su forma cristalina irradiando autoridad real. Jack había conocido al rey una vez y había notado un toque de humor en sus ojos, algo raro en esa sociedad de perfección genética. Al Consejo Galáctico, comenzó la grabación del rey, les dejo un enigma. Al embajador Jack Morrison de la Tierra, le dejo mi mayor tesoro, mi hija, la princesa Celara, para tomarla como esposa. La cámara estalló en caos, y Jack se quedó inmóvil, seguro de que había oído mal. ¿Casarse con una princesa del imperio más poderoso de la galaxia? La voz de Bailo cortó el alboroto. El humano no puede. Muéstrenla, ordenó el holograma del rey. Otra imagen apareció y la cámara cayó en silencio. La princesa Celara estaba allí, y Jack entendió la reacción. Donde la nobleza cristalina poseía piel de porcelana y simetría perfecta, Celara era diferente. Escamas azules cubrían su forma en patrones irregulares, captando la luz en ángulos extraños. Sus ojos, grandes y expresivos, eran completamente naturales, careciendo de las mejoras artificiales universales entre su gente. ¡Qué desafortunado!, susurró alguien. Nunca aceptó la optimización. Jack apretó los puños. Los ojos naturales de la princesa reflejaban una inteligencia y un dolor oculto, señal de años de comentarios como ese. Embajador Morrison, la voz de Bailo goteaba falsa simpatía. Dadas las circunstancias, el Consejo comprendería si desea rechazar esta herencia. Sería cruel imponerle una unión tan desafiante. Jack avanzó, observando el holograma de la princesa más de cerca. Sus escamas creaban patrones abstractos que nunca había visto antes. Sus ojos, llenos de una profundidad que los optimizados nunca podrían alcanzar, sugerían una perspectiva más allá de su perfección artificial. Solicito conocer a la princesa, dijo firmemente. Los perfectos rasgos de Bailo mostraron sorpresa. Embajador, seguramente no. Sería irrespetuoso tomar una decisión sin conocer en persona a mi posible esposa, insistió Jack, empleando el protocolo diplomático a su favor. Las puertas de la cámara se abrieron, y la princesa Celara entró, proyectando patrones prismáticos en las paredes con sus escamas.
Se movía con gracia natural, la cabeza alta a pesar de las miradas despectivas a su alrededor. Embajador Morrison, su voz llevaba un tono musical que ninguna optimización podría replicar. Lamento si la elección de mi padre lo ha puesto en una posición incómoda. Jack la miró a los ojos, notando cómo cambiaban de color con sus emociones. Alteza, la única posición incómoda sería no considerar adecuadamente tal honor. Dio un paso adelante, guiado por su instinto diplomático. Aunque, debo admitir, tengo curiosidad por saber por qué su padre me eligió. Una leve ondulación en sus escamas, diversión, tal vez. Embajador, porque aún no ha preguntado si mi condición es contagiosa. Jack no pudo evitar reír, varios consejeros jadearon ante su muestra de emoción. Estoy más preocupado de si le molestará tener un esposo sin mejoras genéticas. ¿Fue una sonrisa lo que apareció en sus labios? Supongo que podría optimizarlo. Por favor, no, dijo Jack con una sonrisa. Le he tomado cariño a mis imperfecciones. Bailo aclaró su garganta. Embajador Morrison, si bien esto es muy entretenido, no puede estar considerando seriamente aceptar este matrimonio. Piensa en su carrera, en las implicaciones diplomáticas, en las obligaciones sociales. Jack miró a Celara, viendo más allá de sus imperfecciones hacia la inteligencia afilada detrás. Pensó en la tierra, donde la belleza se presentaba en formas infinitas. Pensó en los ojos traviesos del rey y se preguntó qué juego había estado jugando realmente el monarca. Gran árbitro, declaró Jack, sabiendo que sus palabras quedarían registradas en la historia, acepto formalmente el legado del rey Sarx y la oferta de matrimonio con la princesa Celara del Imperio Cristalino. Con todos los derechos y responsabilidades que esto conlleva. La cámara estalló en caos. Las facciones perfectas de Bailo mostraron una sorpresa conmocionada, pero Jack mantuvo sus ojos en Celara, observando cómo sus escamas cambiaban en patrones complejos. Como si estuviera luchando por contener una fuerte emoción. Embajador, dijo ella suavemente, su voz portando matices armónicos que hicieron que su piel se estremeciera, quizá llegue a lamentar esta decisión. Jack avanzó y le ofreció la mano en el gesto formal del protocolo cristalino. Alteza, he encontrado que las mejores decisiones de mi vida son aquellas que todos pensaron que lamentaría. Mientras Celara ponía su mano escamosa en la de él, la luz iluminó su forma en un deslumbrante despliegue. Jack escuchó los murmullos, sintió la tormenta política que se desataba a su alrededor, pero en ese momento solo pudo pensar en que nunca había visto a alguien tan perfectamente único en todos sus años entre las estrellas. Bueno entonces, embajador, la voz de Celara contenía un toque de desafío, les damos algo de qué hablar. Jack sonrió, apretando suavemente su mano. Conduce el camino, princesa. Tengo el presentimiento de que esto será el comienzo de una alianza muy interesante. Caminaron juntos, dejando el orden simétrico del consejo en el caos tras ellos, y Jack no pudo evitar pensar que, a veces, las cosas más hermosas del universo eran aquellas que se atrevían a ser diferentes, princesa. ¿Vamos a escandalizar aún más al consejo cenando en público? He oído que hay un restaurante excelente en el barrio diplomático que sirve comida real, no modificada, dijo Jack con una sonrisa traviesa. No te estás tomando esto en serio, acusó ella, aunque él notó un asomo de sonrisa. Al contrario, Jack dio un paso más cerca, lo suficiente como para observar los intrincados patrones de sus escamas. Me lo estoy tomando muy en serio, lo suficiente como para pensar que quizá, solo quizá, tu padre me eligió porque sabía que vería quién eres realmente, no lo que otros creen que debería ser. Las escamas de Celara se oscurecieron levemente, como si estuviera sonrojada. ¿Y quién crees que soy, embajador Morrison? Estoy deseando averiguarlo, respondió él, ofreciéndole su brazo de manera formal, comenzando con una cena, a menos que temas ser vista en público con un humano sin mejoras genéticas. Celara rió, un sonido natural y espontáneo que tenía la calidez de la música. Embajador, creo que descubrirás que dejé de preocuparme por la opinión pública hace mucho tiempo. Tomó su brazo, y él notó la frescura de sus escamas contra su piel mientras caminaban. Pese a las diferencias que, según el consejo, los hacían tan incompatibles, el brazo de la princesa encajaba a la perfección en el suyo. A veces,
pensó Jack, las mejores uniones eran las que rompían todas las reglas. Asterisco asterisco asterisco. El asterisco asterisco loto estelar asterisco asterisco flotaba entre las torres de cristal del barrio diplomático, su arquitectura tradicional contrastando con la perfección genéticamente optimizada de la ciudad. En el interior, llamas reales titilaban en campos de contención, un toque deliberadamente primitivo que hacía que la mayoría de los miembros del consejo evitaran el lugar. Jack guió a Celara a una mesa en un rincón, con vistas a las luces de la ciudad. A medida que avanzaban, cabezas se giraban y las conversaciones se convertían en susurros escandalizados. Celara mantenía la cabeza en alto, pero Jack notó cómo sus escamas se oscurecían ligeramente bajo las miradas de desaprobación. Lamento las miradas, dijo él al sentarse. Aunque no sé si están más sorprendidos por tu belleza natural o por mis rasgos sin modificar. ¿Belleza natural? La risa de Celara tenía un filo sarcástico. Es una forma diplomática de expresarlo. De hecho, diplomático sería comentar sobre el clima o los informes de cuotas energéticas. Jack activó la interfaz del menú. Yo prefiero la apreciación honesta. Ella entrecerró los ojos. ¿Honesta? Apenas me conoces. Lo suficiente como para notar cómo tus escamas cambian de color según tus emociones. Jack señaló el ligero tono púrpura que comenzaba a extenderse por sus brazos. Como ahora, estás intrigada, aunque intentas disimularlo. El púrpura se oscureció. No puedes estar hablando en serio, respondió, pero sus labios esbozaron una sonrisa. Jack continuó, disfrutando de la reacción de ella. Y también, cuando te irritas, tu oreja izquierda se contrae. Es encantador. Mis orejas no son encantadoras, protestó automáticamente, y se dio cuenta de que él estaba sonriendo. Para allá. ¿De qué? De observarme, aunque su tono ahora tenía menos dureza. No puedo evitarlo. Jack seleccionó un vino real, no sintetizado, del menú. Es el hábito de un diplomático. Además, eres mucho más interesante de observar que las expresiones perfectamente calculadas de los demás consejeros. Un dron sirviente se acercó, desviando sus sensores visuales con cuidado para no mirarlos directamente. Honrados comensales, ¿les sugiero nuestra selección de proteínas optimizadas para hoy? Tomaremos el menú natural, interrumpió Jack, y una botella de vino de la tierra, cosecha 2154. El dron titubeó, sus procesadores zumbando en aparente conflicto. ¿Menú, natural? Pero nuestras lecturas indican que la dama es de la nobleza cristalina. Sin duda, a la dama le gustaría. A la dama, interrumpió Celara con calma, le gustaría probar comida real por un cambio. ¿Eso será un problema? No, ningún problema. El dron se retiró rápidamente, confuso. Jack arqueó una ceja. ¿Comida real? La nobleza se alimenta principalmente de sintalimentos perfectos, nutricionalmente optimizados. Celara suspiró. No pruebo comida auténtica desde que era niña, cuando mi padre me llevaba a los mercados del borde exterior, antes de que los programas de optimización fueran obligatorios. Las escamas de Celara cambiaron de tono, reflejando un dolor antiguo. Antes de que decepcionara a todos por rehusar. Jack se inclinó hacia adelante. ¿Por qué te negaste? ¿Por qué no aceptaste la optimización? ¿Por qué no lo hiciste tú, cuando te convertiste en embajador? Contraatacó ella. Porque creo en trabajar con lo que la naturaleza me dio, sostuvo su mirada. Te toca a ti. Celara se quedó en silencio un largo momento, sus escamas formando patrones sutiles. Vi lo que los programas hacían a los demás. Como perdían algo, creatividad, espontaneidad, alegría. Su voz se suavizó. Mi padre lo notó también, por eso él. Se interrumpió cuando el dron regresó con el vino. Jack esperó a que se retirara antes de insistir. Por eso él. Nada, sus escamas mostraron ansiedad. No deberíamos hablar de estas cosas en público. Jack estudió su rostro, notando la tensión en sus ojos. La elección de tu padre no fue aleatoria, ¿verdad? Llámame Jack, dijo él. Si vamos a casarnos, supongo que puedes usar mi nombre.
Jack, Celara probó la palabra, y él decidió que le gustaba cómo sonaba en su voz musical. No tienes idea de en qué te estás metiendo. De hecho, sonrió Jack, empiezo a pensar que tu padre me eligió precisamente porque sí podría entenderlo. Alargó su mano sobre la mesa, rozando con los dedos las escamas de ella. La pregunta era si ella confiaba en él lo suficiente como para contárselo. Su toque pareció sorprenderla, pero no se retiró. Sus escamas se tornaron de un azul más cálido bajo sus dedos. Yo, apenas te conozco. Sin embargo, tu padre me confió no solo tu mano, sino algo más, dijo Jack en voz baja. Él veía venir algo, ¿verdad? Algo relacionado con esta obsesión por la perfección genética. Los ojos de Celara se abrieron un poco, y supo que había tocado la verdad. Pero antes de que pudiera responder, un alboroto en la entrada atrajo su atención. Un grupo de nobles cristalinos había entrado, liderados por una figura reconocible, Lady Sea, la principal aliada de Velo en el consejo. Bueno, murmuró Celara, parece que nuestra cena está a punto de convertirse en una declaración política. Jack apretó suavemente su mano antes de soltarla. Qué suerte que tengo talento para hacer declaraciones, dijo en voz lo suficientemente alta para que los escucharan. Sabes, princesa, nunca me dijiste qué opinas de las ceremonias matrimoniales tradicionales de la tierra. Flores orgánicas, comida sin ingeniería, música natural. Las escamas de Celara parpadearon con diversión al captar su intención. ¡Qué maravillosamente bárbaro! Casi tanto como esa antigua costumbre terrestre, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, bailar. Los murmullos escandalizados de las mesas cercanas lo valían. Jack sonrió. Oh, sí, completamente incivilizado. Cuerpos moviéndose al ritmo natural, sin optimización alguna. Embajador Morrison, la voz de Lady Sea cortó la conversación como una hoja de hielo, qué inesperado verlo aquí, y con su nueva adquisición. Jack sintió que Celara se tensaba, pero antes de que pudiera responder, se levantó y le ofreció a la noble cristalina su sonrisa más diplomática, qué oportuno. Jack sonrió, mirando a Lady Sea. La princesa y yo estábamos hablando de los planes de boda. Dígame, ¿qué opina de los protocolos de celebración sin optimización? La expresión de horror en su rostro perfectamente esculpido casi valía el capital político que aquello le costaría. Casi. Pero cuando Jack captó la risa reprimida en los ojos de Celara, supo que valía la pena. Jack contemplaba los jardines cristalinos centelleando bajo el atardecer terrestre, sus superficies facetadas proyectando luz prismática en la terraza de la embajada. La recepción diplomática estaba en pleno apogeo, pero su atención seguía desviándose hacia Celara, quien estaba al borde de la multitud. Los patrones irregulares de su cristal reflejaban la luz de un modo que le dejaba sin aliento. «Estás mirándome otra vez, embajador», murmuró ella cuando él se acercó, su voz resonando con esa sutil armonía que parecía vibrar en su pecho. «¿Puedes culparme?», respondió Jack. «Eres la única persona aquí que no parece salida del mismo molde perfecto». Le ofreció el brazo. «Baila conmigo». La superficie cristalina de Celara titiló con incertidumbre. «Los miembros del consejo están observando. Esperan que mantenga una distancia apropiada del humano primitivo que, supuestamente, solo está aquí para aparentar». Jack arqueó una ceja. «Que miren. Estoy cansado de fingir que esto es solo política». Un destello de energía verde azulada recorrió su forma cristalina, señal de diversión que él ya había aprendido a reconocer. «Eres imposible». «Prefiero el término diplomáticamente inconveniente», contestó él, guiándola a la pista de baile sin prestar atención a los murmullos desaprobadores de los nobles cristalinos. «Además, he estado practicando los pasos tradicionales. No quisiera avergonzarte». Mientras se movían juntos, Jack notó las sutiles variaciones en la resonancia de su cristal, como sus frecuencias cambiaban de forma fluida, como una improvisación de jazz en lugar de la marcha rígida y predecible de su gente. «Tus pensamientos son muy ruidosos», comentó Celara, su mano fresca contra la de él. «Solo estaba apreciando cómo tu resonancia no sigue los patrones imperiales estándares. Es como la música de la tierra, siempre cambiando,
adaptándose, creando algo nuevo. Ella titubeó un instante. La mayoría consideraría eso una falla. La mayoría no ha escuchado a Miles Davis, Jack sonrió. Hablando de eso, tengo algo que mostrarte después. Asterisco asterisco asterisco. Esa noche, en la oficina privada de Jack, las notas holográficas llenaban el aire mientras asterisco Kind of Blue asterisco sonaba suavemente en el sistema de audio de la embajada. Celara estaba sentada en completo silencio, su forma cristalina vibrando en armonía sutil con la música. Es caótico, dijo al fin, impredecible. Para los estándares cristalinos, esto se consideraría ruido. Pero, siento el deseo de entenderlo, de ver cómo estos patrones interactúan y crean algo mayor que la suma de sus partes. Se volvió hacia él, su superficie cristalina reflejando emociones complejas. Como nosotros. El corazón de Jack se detuvo un segundo, pero antes de que pudiera responder, Celara se puso tensa. Su estructura cristalina emitió un tono agudo y la energía recorría su forma en pulsos erráticos. ¿Celara? Él extendió la mano hacia ella, pero ella se apartó. No es nada, solo una interrupción temporal de resonancia, aunque su voz temblaba y sus armónicos eran inestables. Eso no es nada. ¿Cuánto tiempo llevas así? Ella guardó silencio un largo momento. Desde la infancia. Es por eso que se me consideró imperfecta. Los sanadores nunca pudieron corregir la irregularidad. Jack frunció el ceño. ¿Y nunca has sabido por qué? Mi padre, antes de desaparecer, investigaba algo sobre las antiguas líneas de sangre cristalinas, pero el consejo clasificó su trabajo. Su superficie vibró con frustración. He intentado acceder a los archivos, pero... No digas más, Jack sonrió con ese aire diplomático que solía preceder a una de sus decisiones imprudentes. Conozco algunos humanos que se especializan en acceder a información clasificada, con fines puramente diplomáticos, claro. Jack, no. Si el consejo se entera. ¿Qué harán? ¿Rompemos la alianza? Jack se acercó, su mano cerca de la superficie cristalina de ella. Ya lo están haciendo, y estoy cansado de verte sufrir por sus preciados estándares de perfección. La energía palpitaba entre ellos, su forma cristalina resonando con la proximidad de él. Es peligroso, susurró ella. Todo lo que vale la pena lo es. Activó su comunicador. Además, tengo una teoría. Tus imperfecciones son demasiado específicas y consistentes para ser simples mutaciones. Alguien las diseñó, o más bien, las preservó. Trabajaron toda la noche, reuniendo fragmentos de datos clasificados. Los contactos en la Tierra de Jack proporcionaron códigos de acceso, mientras que los patrones de resonancia únicos de Celara desbloqueaban archivos cifrados. Lo que descubrieron lo cambió todo. Estas lecturas, la voz de Celara temblaba mientras examinaba los datos genéticos. Coinciden con el patrón de antiguos artefactos cristalinos, tecnología que nunca hemos podido activar. Jack estudió los complejos diagramas. Patrones que tu padre preservó en ti, disfrazándolos como imperfecciones. Antes de que pudieran profundizar más, sonó la puerta de la oficina y entró Lady Sea, su forma cristalina proyectando desaprobación. Princesa Celara, el consejo exige su presencia inmediatamente. Lady Sea miró a Jack. Él dio un paso adelante, pero la fría mano de Celara lo detuvo. Está bien, dijo, su voz ahora llena de una nueva confianza. Creo que es hora de mostrarles lo que la imperfección puede hacer. Mientras se iba con Lady Sea, Jack notó cómo su estructura cristalina pulsaba con un nuevo patrón, uno que coincidía perfectamente con la frecuencia de los antiguos artefactos. Sonrió, recordando su baile anterior. A veces, las cosas más bellas surgían de romper las reglas. Asterisco asterisco asterisco. Los siguientes días trajeron una oleada de actividad diplomática. Belloc y sus seguidores exigían sanciones contra la Tierra, acusándolos de influir indebidamente en una noble cristalina. Pero no podían explicar por qué la resonancia imperfecta de Celara activaba tecnología que sus especímenes perfectos no podían tocar.
Tu padre era brillante, le dijo Jack una noche mientras observaban los antiguos artefactos en la cámara consagrada. A su alrededor, los dispositivos dormidos cobraban vida, respondiendo a la frecuencia única de Selara. Sabía que el Consejo intentaba erradicar las antiguas líneas de sangre que podían interactuar con la tecnología de los ancestros, así que escondió esa habilidad a plena vista, como imperfecciones. La superficie de cristal de Selara destelló con emociones complejas. Toda mi vida pensé que estaba rota, pero él estaba protegiéndome, preservando algo valioso. Nunca estuviste rota, dijo Jack, fascinado, mientras ella interactuaba con una enorme consola cristalina y símbolos antiguos llenaban el aire a su alrededor. Solo estabas tocando jazz mientras todos los demás seguían anclados en lo clásico. Su risa resonó por la cámara, haciendo que los antiguos dispositivos pulsaran en armonía. Una analogía muy humana. Bueno, soy un embajador muy humano, Jack se acercó, atraído por la energía que emanaba de ella. Y como tu enlace cultural oficial, me siento obligado a señalar que, en las historias de la Tierra, este sería el momento del beso. Cuando ocurrió, las chispas de energía cristalina danzaron sobre su piel. Fue diferente, imposible, perfecto, como todo lo que compartían. El Consejo estará furioso, dijo Selara cuando finalmente se separaron. Que lo estén, Jack sonrió. Algo me dice que tendrán problemas para imponer sus estándares de perfección una vez que se sepa que la tecnología antigua solo responde a patrones de resonancia imperfectos. Te estás divirtiendo demasiado con esto. Culpable. Él tomó su mano, maravillado por cómo su estructura cristalina se armonizaba con su toque. Entonces, sobre esos planes de boda que mencioné a Lady Sea. La forma de Selara titiló con ese ya familiar tono verde azulado de diversión. Eres imposible. Lo sé, es una de mis muchas encantadoras imperfecciones. A su alrededor, los antiguos dispositivos zumbaban con poder, sus frecuencias coincidiendo con los complejos y hermosos patrones de su resonancia combinada. Una nueva melodía en una antigua clave, perfecta en su imperfección, la sala del Consejo Crystalline brillaba con una perfección fría, sus patrones geométricos un testamento a su obsesión con la simetría impecable. Jack estaba junto a Sara, sus dedos entrelazados, mientras el holograma del rey Artak se materializaba ante el Consejo reunido. Mi desaparición fue necesaria, dijo la figura cristalina del rey, resonando con complejas armonías. El programa de purificación genética del Consejo amenazaba con destruir nuestra conexión con las tecnologías antiguas, con el mismo Nexus cristalino. Belloc avanzó, su estructura cristalina perfecta vibrando de furia. ¿Te atreves a acusarnos de sacrificar poder por perfección estética? El tono de Artax cargaba milenios de decepción. La evidencia está frente a ustedes. Mi hija, a quien ustedes llamaron imperfecta, lleva dentro de ella los patrones de resonancia originales de nuestros antepasados. Y el embajador humano, su mirada se posó en Jack. Su especie entiende algo que hemos olvidado, que la imperfección no es debilidad, sino fortaleza. Jack apretó la mano de Sara, sintiendo el familiar zumbido de energía entre ellos. Me elegiste a mí específicamente, ¿verdad? Porque los humanos solemos encontrar belleza en lo inesperado. Así es, respondió el rey, su forma cristalina destellando con diversión. Aunque debo admitir que no anticipé tal aprecio por nuestra diversidad genética. La superficie de Sara brilló con una ligera vergüenza, pero Jack simplemente sonrió. ¿Qué puedo decir? Soy un aficionado a los patrones de frecuencia únicos. Los rasgos perfectos de Belloc se contorsionaron en disgusto. Esto es absurdo. El Nexus cristalino no es más que un mito, una historia para asustar a los niños sobre nuestro pasado impuro. Guardias, arresten a estos, comenzó, pero Sara avanzó y su figura cristalina pulsó con poder. Las armas de los guardias se desintegraron en polvo, sus estructuras cristalinas perfectas incapaces de mantenerse cohesionadas ante la presencia de su resonancia cruda y sin filtrar. El Nexus es muy real, consejero, dijo Sara, su voz llena de armónicos que hicieron vibrar toda la sala. Tan real como las modificaciones genéticas que utilizas para eliminar sus patrones de activación de tus linajes.
Símbolos antiguos comenzaron a extenderse por las paredes, despertando la tecnología ancestral ante su presencia. Jack observó asombrado cómo la sala se transformaba, revelando que no solo era una sala de reuniones, sino un centro del propio Nexus cristalino. ¿Lo sabías?, se dio cuenta Jack, observando la expresión horrorizada de Belloc. ¿Sabías que la tecnología antigua requiere estos patrones genéticos específicos? Pero en lugar de adaptar tus estándares estéticos, intentaste enterrar nuestro acceso a ella. La simetría perfecta lo era todo. La voz de Belloc se quebró con desesperación. No podíamos permitir patrones imperfectos. ¿Qué? Interrumpió Sara, y su poder estalló. De repente, la sala se llenó de pantallas holográficas que mostraban los logros cristalinos antiguos, vastas redes de poder y tecnología construidas sobre los complejos patrones asimétricos que ella llevaba en su sangre. Les recuerdo que la verdadera fuerza proviene de la diversidad, que la perfección no es la ausencia de fallos, sino la armonía de las diferencias, dijo, y la tecnología antigua comenzó a resonar con su presencia. Jack dio un paso adelante, su entrenamiento diplomático aflorando. La Alianza Terrícola estaría encantada de ayudar a facilitar una transición de poder, a menos que alguien más se oponga, sonrió amablemente, pero sus ojos eran de acero mientras observaba a los miembros del Consejo, muchos de los cuales miraban sus propias formas perfectas con nueva incertidumbre. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de maniobras políticas, pero al caer el sol, el cambio fue oficial. El holograma del rey Artax presidió una breve ceremonia, reconociendo oficialmente a Sara y Jack como los nuevos líderes del Imperio Cristalino y, por extensión, los guardianes del Nexus Cristalino. Los declaro unidos, tanto en ley como en resonancia, declaró el rey, mientras Jack y Sara intercambiaban cristales ceremoniales. Que sus armónicos siempre se encuentren. El beso que siguió envió cascadas de luz cristalina a través de la antigua sala, el Nexus respondiendo a sus frecuencias combinadas de una forma que no se había visto en milenios. Exhibicionistas, murmuró Lady Sea, pero con una sonrisa contenida en sus armónicos. Pasaron meses desde que Jack y Sara revelaron la verdad sobre el Nexus cristalino, y en medio de la agitación política, un evento había capturado la atención de toda la galaxia, su boda. Había sido un día inolvidable, no solo para el Consejo Galáctico, sino para Jack y Sara. La ceremonia fue como ninguna otra, con representantes de todo el universo reunidos, tanto en persona como a través de hologramas, para presenciar la unión de un embajador humano y una princesa considerada imperfecta. La boda tuvo lugar en el Nexus cristalino, ahora completamente despertado por la resonancia de Sara. El aire brillaba con luz, cada haz refractando sobre las estructuras cristalinas en una exhibición deslumbrante que reflejaba su amor, brillante, impredecible y desafiando todas las expectativas. Jack estaba en el altar, sin poder apartar la vista de Sara, cuya superficie cristalina brillaba en tonos de azul profundo y violeta, cambiando sutilmente con cada emoción que sentía. Su vestido, una mezcla de seda orgánica e hilos de cristal que fluían a su alrededor como una galaxia en movimiento. Cuando sus manos se tocaron para intercambiar los cristales ceremoniales, toda la sala se iluminó en respuesta, la resonancia entre ellos reverberando a través de la tecnología antigua. Sus votos fueron íntimos, promesas susurradas compartidas no solo entre ellos, sino también dentro de los complejos armónicos de su unión. Al colocar Jack el cristal ceremonial en la mano de Sara, este pulsó suavemente, como si reconociera la permanencia del lazo, y cuando se besaron. El Nexus respondió con una explosión de luz tan brillante que dejó a la audiencia en un asombroso silencio. Era como si el mismo universo hubiera reconocido su amor, su imperfección y la fortaleza que les daba. Poco después de su boda, el embarazo de Sara se convirtió en el tema de conversación de toda la galaxia. La hija de dos mundos era un símbolo de esperanza y unidad. Pero el embarazo no estuvo exento de complicaciones. La estructura cristalina de Sara, sensible tanto a sus emociones como al desarrollo del niño en su interior, comenzó a cambiar de maneras nuevas e inesperadas. Su cuerpo parpadeaba entre resonancias armónicas y fluctuaciones caóticas, un recordatorio visual de la unicidad que crecía dentro de ella. Jack permaneció a su lado en todo momento, su mano descansando sobre su superficie cambiante, sintiendo el suave zumbido de la vida debajo.
A menudo bromeaba para aligerar el ambiente, burlándose de ella por su hija heredando toda la terquedad real de su madre, mientras Sara, con su superficie cristalina brillando con diversión y cariño, insistía en que la niña sin duda heredaría el carácter travieso de Jack. A pesar de los desafíos, el embarazo de Sara fue un viaje de descubrimiento. Cada día traía nuevos armónicos, extrañas resonancias y una conexión innegable entre ella, Jack y su hija. Jack solía poner música de la tierra para Sara, las suaves melodías de jazz resonando con su forma cristalina de maneras que la calmaban durante los momentos más turbulentos. La vida que crecía dentro de ella respondía suavemente al ritmo, un susurro que Jack encontraba más hermoso que cualquier sinfonía. A medida que se acercaba la fecha de parto, el nexus cristalino parecía responder a la energía aumentada de Sara. Los artefactos antiguos zumbaban en anticipación, como si la galaxia misma esperara la llegada de su hija. Y entonces, una noche tranquila bajo las estrellas, con Jack sosteniendo su mano, Sara dio a luz a una hermosa hija, una niña que era una perfecta fusión de ambos padres, parte cristal, parte orgánica. La pequeña brillaba con luz, sus ojos reflejando la complejidad del legado cristalino de su madre y la calidez de la humanidad de su padre. Su primer llanto envió una ola de frecuencias armónicas a través del Nexus, activando tecnología ancestral que no había funcionado en milenios. Fue como si la existencia misma de su hija hubiera devuelto la vida a las estructuras antiguas, conectando el pasado con el presente y asegurando un futuro lleno de posibilidades. 5 años después, la sala del Consejo Galáctico era irreconocible. Las frías geometrías perfectas que una vez dominaron la sala habían desaparecido, reemplazadas por una vibrante mezcla de arquitectura cristalina y orgánica. Representantes de todos los rincones de la galaxia llenaban el espacio, algunos perfectamente simétricos, otros hermosamente caóticos, todos iguales bajo las nuevas leyes establecidas por Jack y Sara. Leyes que celebraban la diversidad y honraban la fuerza encontrada en las imperfecciones. Otra propuesta para la protección de la diversidad genética, murmuró Jack, revisando la agenda del día mientras estaba al lado de Sara. Los puristas simétricos van a perderlo. Sara sonrió, su superficie cristalina brillando con diversión mientras observaba a su hija jugar cerca de la antigua consola de control. Ahora, con 5 años, la niña era un milagro viviente, una perfecta fusión de vida cristalina y orgánica, totalmente única. Su risa resonaba a través de la sala, llevando frecuencias armónicas que hacían que la tecnología antigua vibrara en respuesta, activando sistemas que los investigadores no habían podido entender durante siglos. Va a ser un manojo de nervios cuando sea mayor, observó Jack, mientras su hija manipulaba con facilidad la pantalla holográfica, creando complejos patrones geométricos en el aire, como su padre. La superficie de Sara brilló con ese tono azul-verde juguetón que tanto conocía. Me gusta pensar que heredó su vena traviesa de tu parte, Jack, deseó, sonriendo. Pero su conversación ligera fue interrumpida por la llegada de varios miembros del Consejo, antiguos seguidores de Belloc que ahora abrazaban el nuevo orden. Ahora exhibían con orgullo sus imperfecciones genéticas ocultas, habiendo pasado por tratamientos para restaurar sus antiguas líneas de sangre. El cambio en su forma de pensar era visible en los patrones asimétricos de sus cuerpos cristalinos que atrapaban la luz de manera hipnotizante. Los informes de la red del Nexus están listos para su revisión, anunció uno de ellos, su forma cristalina brillando con colores sutiles. La producción de energía ha aumentado un 30% desde que dejamos de forzar a la tecnología a ajustarse a los estándares de simetría artificial. Jack asintió, su comportamiento profesional ocultando la satisfacción que sentía por dentro. Y los programas de integración para especies no cristalinas están superando las expectativas. Resulta que muchas razas tienen patrones de resonancia únicos que pueden mejorar diferentes aspectos de la red. Nos hemos estado limitando durante generaciones al imponer un solo estándar de perfección. La risa de su hija resonó una vez más mientras manipulaba la pantalla holográfica con facilidad, creando patrones geométricos complejos en el aire, como su padre. Activó otro sistema dormido mientras creaba formas intrincadas en el aire, formas perfectas e imperfectas danzaban juntas en armonía, al igual que sus padres. Más tarde esa noche,
cuando Jack y Celara se encontraban en su balcón privado observando la capital, compartieron un momento de reflexión en silencio. Las estrellas brillaban sobre ellos en patrones asimétricos y, por todo el palacio, los antiguos cristales zumbaban con poder. Jack envolvió sus brazos alrededor de Celara, atrayéndola hacia él mientras miraban la ciudad que habían ayudado a transformar. Cuando acepté este puesto diplomático, comenzó Jack con una sonrisa, pensé que lo peor que podría pasar sería un incidente interestelar. La estructura cristalina de Celara pulsó con afecto mientras se apoyaba en él. En su lugar, derrocaste un régimen opresivo, desbloqueaste tecnología ancestral y te casaste con una princesa. Todo un logro, ¿eh? Jack bromeó, dándole un beso en la sien. Y ahora tenemos una hija que es más brillante que los dos juntos. Es realmente excepcional, coincidió Celara, su forma brillando con orgullo. La voz de su hija resonó desde la habitación contigua, acompañada de otro aumento en la activación de la antigua tecnología en respuesta a su presencia. Jack y Celara intercambiaron una mirada cómplice, llena de amor y asombro por la hija que habían traído al mundo, una niña de dos mundos, perfectamente imperfecta en todos los sentidos. El futuro de la galaxia era brillante, lleno de posibilidades infinitas, y Jack sabía que, sin importar los desafíos que vinieran, él y Celara los enfrentarían juntos, como socios en todos los sentidos, unidos por el amor, la fuerza y la belleza de sus imperfecciones compartidas. Con el paso de los años, la unión de Jack y Celara se convirtió en un símbolo de cambio por toda la galaxia. Su historia de amor, la inesperada unión de un embajador humano y una princesa cristalina, continuó inspirando a otros a través de los sistemas estelares. Pero no solo fue su influencia política lo que cautivó a la galaxia, fue la fuerza de su vínculo, la manera en que su conexión desafiaba las rígidas estructuras del pasado y cómo, juntos, redefinieron el significado de belleza y poder. En el centro de su nueva vida estaba su hija Solara. A medida que crecía, quedó claro que era diferente a cualquier niño que la galaxia hubiera visto. Su naturaleza cristalina y orgánica le confería habilidades únicas, una conexión intuitiva con el Nexus cristalino, la tecnología ancestral que su madre había despertado años atrás. Donde Sara había aprendido a controlar y aprovechar el poder de su resonancia con el tiempo, Solara lo hacía de forma natural, como si fuera algo innato en ella. Jack la observaba a menudo con asombro, maravillándose de la niña que habían creado juntos. En ella veía la combinación perfecta de la fuerza y la gracia de Sara, y la adaptabilidad y curiosidad de él mismo. Su risa, un sonido armónico musical, llenaba su hogar con una ligereza que hacía que los desafíos que enfrentaban parecieran lejanos. Y aunque Solara era una niña de increíble potencial, seguía siendo solo eso, una niña que amaba jugar, explorar y poner a prueba los límites de su mundo. Una tarde, mientras Jack estaba en la entrada de su casa, se encontró observando a Solara mientras jugaba cerca del jardín. Sus pequeñas manos trazaban patrones en el aire. La luz del atardecer bañaba las estructuras cristalinas a su alrededor en tonos cálidos de oro y ámbar. Cada movimiento que hacía parecía despertar la tecnología ancestral a su alrededor. Símbolos holográficos danzaban a su alrededor, formando complejas formas en el aire. Celara se acercó y se quedó a su lado. Su superficie cristalina brillaba en la luz que ya comenzaba a desvanecerse. Está creciendo más fuerte cada día, dijo suavemente, su voz llena de orgullo, pero también con un toque de preocupación. Jack asintió, sus ojos aún fijos en su hija. Va a cambiar la galaxia, igual que su madre. Celara sonrió, un destello juguetón de azul verde iluminó su forma cristalina. Y también como su padre, le dijo, acercándose más. Olvidas tu papel en todo esto. Jack se giró para mirarla, sus manos descansando suavemente sobre sus hombros. No creo que pudiera olvidarlo, susurró, dándole un beso en la sien. Sus labios permanecieron por un momento contra la superficie fría y lisa de su piel cristalina. Me diste un futuro que nunca habría podido imaginar. Permanecieron allí un momento, envueltos en la quietud de la intimidad de la noche, observando a su hija crear nuevas maravillas ante sus ojos. Jack se maravillaba de lo lejos que habían llegado, de cómo su amor había crecido, pasando de una asociación política a algo más profundo, algo irrompible.
El quinto cumpleaños de Solara fue un evento galáctico. Representantes de todos los rincones del universo se reunieron en el Palacio Cristalino para celebrar a la niña que ya se había convertido en un faro de esperanza. Como hija de una princesa y un diplomático humano, su existencia era prueba viva de que el futuro de la galaxia descansaba en la unidad de sus diversos pueblos. El palacio en sí era una maravilla, una mezcla de arquitectura cristalina antigua y diseño orgánico, simbolizando la armonía de dos mundos. Cada centímetro de él reflejaba la visión de Jack y Solara de un futuro donde las imperfecciones fueran celebradas, donde la diversidad no solo se tolerara, sino que fuera venerada. Solara, curiosa y traviesa como siempre, pasó la mayor parte de la noche jugando en el gran salón, para diversión de los dignatarios presentes. Su habilidad para interactuar con la tecnología ancestral fascinaba a todos mientras danzaba y giraba, haciendo que su presencia activara sistemas olvidados, llenando el aire con displays holográficos y frecuencias armónicas que vibraban al ritmo de sus movimientos. En un momento durante la celebración, Jack se encontró parado junto a una gran ventana, mirando cómo las estrellas brillaban contra el fondo del espacio. Sonrió para sí mismo, pensando en cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. No hacía mucho, era un simple embajador intentando navegar la compleja política del Consejo Galáctico. Ahora era un esposo, un padre y una figura clave en la remodelación de la galaxia. Solara se acercó en silencio, tomando su mano. Su superficie cristalina pulsaba con afecto, y Jack sintió la familiar resonancia entre ellos. Pensando en el pasado, preguntó ella, su voz suave pero juguetona. Solo reflexionando, admitió él, girándose para mirarla. Nunca esperé que mi vida fuera a terminar así. Solara levantó una ceja, su tono de diversión se reflejaba en su tono azul-verde. ¿No imaginaste casarte con una princesa y ser padre de una niña que podría revolucionar la tecnología galáctica? Jack soltó una risa, acercándola más a él. No exactamente, confesó. Pero no lo cambiaría por nada. Compartieron un momento tranquilo, mirando las estrellas. La luz del Nexus cristalino iluminaba el palacio, proyectando reflejos brillantes por todo el vasto salón. La música de la celebración llenaba el aire, pero para Jack y Solara, lo único que importaba era la conexión que compartían, su amor, su familia y el futuro que estaban construyendo juntos. En los años siguientes, las habilidades de Solara continuaron desarrollándose. Para cuando tenía 8 años, ya había dominado complejos patrones de resonancia que incluso los más hábiles ingenieros cristalinos luchaban por comprender. Su afinidad natural con la tecnología ancestral era asombrosa, y su curiosidad juguetona a menudo conducía a descubrimientos que mejoraban las capacidades del Nexus de formas que nadie había anticipado. A pesar de su brillantez, Solara seguía siendo una niña de corazón. Le encantaba explorar los jardines del palacio, creando juegos con las proyecciones holográficas que la seguían a cada paso. Jack la encontraba a menudo en los jardines, construyendo formas elaboradas en el aire, su risa resonando por los pasillos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la capital, Jack y Solara observaban desde su balcón cómo Solara jugaba con un grupo de niños de distintas partes de la galaxia. La mezcla de razas y especies era un testimonio del nuevo orden que habían ayudado a crear, uno en el que la diversidad era celebrada y la unidad se valoraba por encima de todo. Va a cambiar el mundo, ¿verdad?, comentó Jack, observando cómo su hija lideraba el grupo en un juego de etiqueta holográfica. Solara sonrió, su superficie cristalina brillando suavemente en el crepúsculo. Ya lo ha hecho, respondió. Jack la abrazó, sonriendo. Sabes, dijo en tono bajo y juguetón, cuando acepté este puesto diplomático no esperaba convertirme en el padre de una prodigio galáctica. Es porque te falta imaginación, le respondió Solara, acercándose con una chispa juguetona en los ojos. Siempre supe que serías parte de algo más grande. Jack la besó suavemente, un beso que habló de todos los años que habían compartido, los desafíos, los triunfos y el amor que había crecido entre ellos. Cuando se separaron, ambos giraron para observar a su hija, que ahora estaba en lo alto de una de las estructuras cristalinas del jardín. Sus manos estaban levantadas mientras creaba un patrón brillante en el aire. Los cristales antiguos alrededor de ellos vibraban en respuesta, alineando sus frecuencias con la resonancia única de Solara.
Jack sonrió, su corazón se hinchó de orgullo. Sabía que, no importando lo que el futuro deparara, lo enfrentarían juntos, unidos por el amor, fortalecidos por sus diferencias y guiados por la hermosa e imperfecta armonía que habían encontrado el uno en el otro. Por encima de ellos, las estrellas brillaban intensamente, como reflejando la luz del Nexus cristalino. Y en los pasillos, donde los nobles cristalinos alguna vez despectivamente despreciaron la imperfección, una niña de dos mundos jugaba entre las maravillas antiguas. Su existencia misma era un símbolo de todo por lo que sus padres habían luchado. La galaxia nunca sería la misma, y así era como Jack y Celara querían que fuera.